plataforma, eh, lo del Jamboard que hicimos, lo descargué en PDF por si alguno lo quiere mirar. Está en la plataforma como ejercicio, ¿sí? Ahí ya quedó como quedó digitado ayer, por si alguno quiere repasarlo o algo, mirarlo, ahí está en la plataforma, que quedó lo más de bonito. ¿Estoy compartiendo pantalla? Todavía no. Todavía no. Todavía no, profe. Espérame acá. Toda la pantalla. Profe, apagó el micrófono. Me había olvidado. Listo. Ahora sí. Ahí se estoy presentando, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica peroambiental, que se llama SISBEA. Entonces, este sistema de vigilancia epidemiológica ambiental SISBEA, ¿qué es lo que él quiere? Monitorear, ¿sí? ¿Qué cosa? Los determinantes ambientales que inciden en qué? En los procesos de salud y de enfermedad de las personas. Entonces, él lo que trata es de hacerle seguimiento a todos estos factores de riesgo que pueden causar enfermedad. ¿Para qué? Para posteriormente hacer una intervención que sea o individual o colectiva de la población. Entonces, ellos al identificar estos factores de riesgo, entonces se pueden orientar y orientar a los entes de salud para que se realicen o campañas de prevención, campañas de control, donde podamos disminuir la presencia de estas enfermedades producidas por relaciones con el medio ambiente. Teniendo en cuenta cómo se relacionan estos factores de riesgo en el individuo, todos estos factores ambientales, entonces van a ¿qué? A vigilar y a controlar en un periodo de tiempo estos eventos, y esto se puede agrupar en ¿qué? En varios grupos dependiendo de qué, del factor que estamos trabajando o estudiando. Entonces pueden ser factores de riesgo de consumo, factores de riesgo físicos, factores de riesgo biológicos y factores de riesgo químico. Entonces vamos a empezar a ver los que son los factores de riesgo de consumo. Pero primero miremos un poquito lo de la legislación. Entonces, debido a que ayer se acuerda que les estaba diciendo que en vigilancia epidemiológica general, pues habían dejado un poquito al lado lo que era la vigilancia epidemiológica en ambiental. Entonces, después de que se generó la ley 100 en 1993, se establecen algunas actividades y competencias de qué? De salud pública. Entonces, aquí ya viene a jugar un papel importante la vigilancia epidemiológica ambiental. Con ese artículo, el artículo 165 de la ley 100, se creó ¿qué? El plan de atención básico, que ese que estaba haciendo, complementando el POS, el plan obligatorio de salud. Y ahí empezaron a implementarse acciones de saneamiento ambiental. Partiendo de la ley 100, entonces, a través de la resolución 042 del 88 de 1996, se define el plan de atención básico. ¿Para qué? Para lo que son actividades de promoción, prevención, control, salud, ¿sí? Prevención de la enfermedad y vigilancia de salud pública, y controlar estos factores dirigidos ya que a una colectividad. Es decir, mirar estos factores epidemiológicos a nivel ambiental que pueden afectar ¿qué? La salud de la población. Dentro de ese plan de atención básico incluyen actividades que son la de orientar, identificar, seguimiento,
control de los factores del comportamiento y del ambiente, así como que la observación de estos eventos y las causas que puede producir o las enfermedades que puede producir. El objetivo del CISBEA, ¿qué es? Surge de la necesidad, ¿sí? Él surge debido a todos estos factores que tenemos en este momento en nuestro medio ambiente, que tenemos los procesos de contaminación, que por ejemplo las aguas maltratadas, la contaminación en el aire. Entonces se vio la necesidad de crear este sistema de vigilancia epidemiológica ambiental, donde miran al identificar estos factores de riesgo ambientales a los que está expuesto ¿quién? Una población o un grupo de personas, de humanos, entonces ellos van a mirar o van a encaminar a priorizar recursos del sistema de salud para desarrollar actividades que permitan intervenir en estas poblaciones por medio de controles, de prevención, de vigilancia, para mitigar o no permitir que se presente la enfermedad en la población. El objetivo general es el mismo, entonces realizar monitoreo crítico, controlar los factores de riesgo ambientales, hacer un enfoque, debido al enfoque de riesgo, pues ellos van a ¿qué? A mirar políticas públicas que permitan ¿qué? Tener y diseñar programas y restringir determinadas actividades que pueden afectar el medio ambiente. Entre los objetivos específicos que tiene el CISBEA es identificar y caracterizar pues estos factores de riesgo, definir y estandarizar ¿qué? Las estrategias de cómo van ellos a ir a inspeccionar, porque acuérdense que el sistema de vigilancia lo que hace es ir, vigilar, controlar, ¿sí? Analizar esa información y aplicar toda esa información que ellos recolectan. ¿Para qué? Para medidas de control y de prevención de los factores de riesgo ambientales que pueden afectar la salud de la población. También ellos, a través del CISBEA, se hace una georreferenciación en el ámbito que local o distrital de estos factores de riesgo, donde se acuerdan que cuando miramos lo del mapeo, donde ellos van a ubicar cuáles son los sitios donde hay posibles riesgos o físicos o químicos o biológicos que pueden estar interviniendo para que se presente una enfermedad en esa población específica. Conocer también que el comportamiento de esos factores de riesgo, que sean físicos, químicos o biológicos, que están causando el daño a la salud de esas personas, y generar una información que permita realizar actividades de qué, de varios sectores, no solo de la salud, sino por ejemplo si es ya lo que sea de manejo ya de la gobernación, que sea por ejemplo de la alcaldía, ya que haya un anclaje intersectorial que permita mejorar esas condiciones en una población, ya identificando pues ese factor de riesgo que causa la enfermedad. Se definen como los factores de riesgo de consumo. Entonces vamos a mirar cuáles son los factores de riesgo de consumo. Entonces, son esos elementos, agentes o circunstancias capaces de ¿qué? De alterar la seguridad o la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, alimentos que sean mal procesados o alimentos que tengan algún aditivo que puede causarle daño a la salud de las personas. Entonces, por medio del CISBEA, ellos controlan, ¿sí? Y vigilan que el consumo de estos alimentos pues entre en unas categorías y en unos parámetros establecidos para que puedan ser aptos para el consumo de los humanos. Entre los factores físicos que se tienen son aquellos que presentan, que están asociados sobre todo con el agua de consumo humano. Entonces acá donde presentan que anormalidades en los residuos sólidos y en las poblaciones que pueden estar cercanas a estos rellenos sanitarios que pueden verse afectadas por esta situación. La contaminación de ¿qué? De los cuerpos de agua que pueden ser causados por la industria, por vertimientos, la contaminación de la atmósfera
por el ruido y por los malos olores, de pronto que estén por un mal manejo de los residuos e higiene locativa deficiente. También tenemos que en los factores de riesgo físicos, la vigilancia de los factores de riesgo físico deben permitir que identificar, georreferenciar, prevenir, controlar y disminuir el impacto de que de la población, todos estos factores que inciden en la enfermedad, que están asociados, entonces mitigar y prevenir y controlar estos factores, ¿para qué? Para implementar medidas de prevención, o sean individuales o sean colectivas. También tiene que en estos factores de riesgo físico se debe vigilar. Deben también mirar cómo es el consumo de esa agua para los seres humanos, si es un agua tratada, si es un agua no tratada, si es un agua que tiene reactivos o uso de reactivos, ¿sí? Por ejemplo, las piscinas que a veces las tratan de formas empíricas, cómo se está protegiendo los humedales. Entonces, en los factores de riesgo físicos se enfoca mucho en lo que es el agua. ¿Cuáles son los eventos que vamos a vigilar? Entonces vamos a vigilar los residuos sólidos, los vertimientos y la atmósfera. ¿Cómo vamos a vigilar esos residuos sólidos? Vamos a mirar esos desechos, esas basuras, cuáles son las disposiciones que se tienen, en dónde, en el domicilio, en los centros comerciales, en las industrias, en los hospitales, si se está haciendo un buen manejo de estos residuos. En los vertimientos vamos a mirar cómo está considerado como esas aguas residuales, como si se están tratando antes de salir de las industrias ese vertimiento de esas aguas, y en vertimiento de lo que son residuos domésticos. En la atmósfera está considerado que el espacio en donde se realiza la vigilancia y el control de qué, de la calidad del aire. Entonces van a mirar cuáles son las emisiones de las partículas que pueden contaminar el aire, la medición del ruido, la presencia de esos olores debido, por ejemplo, a lixiviados por manejo de un mal manejo de las basuras. Entre los factores biológicos, pues son los que están determinados, ¿por qué? Por los microorganismos, ¿sí? Entonces van a mirar, por ejemplo, si en un sitio hay mucho perro callejero, que puede ser un reservorio de alguna enfermedad, o si hay roedores, entonces vamos a mirar cómo podemos controlar estos reservorios, estos vectores, estos huéspedes. ¿De qué? Del agente biológico, que puede ser el virus, la bacteria, un hongo o un parásito. Entonces van a mirar cómo se puede controlar estos roedores, cómo se pueden controlar estos reservorios para evitar que la enfermedad se propague en la población. ¿Qué eventos vamos a vigilar específicamente con los factores de riesgo? Entonces vamos a vigilar los animales callejeros, los roedores, los insectos y las patologías, todas estas patologías que son zoonosis, que son producidas, que se transmiten del animal al hombre. ¿Cuáles van a vigilar? La zoonosis de la rabia humana, la rabia canina, la tuberculosis bovina. La tuberculosis bovina es importante decirles que la tuberculosis bovina es por un micobacterio, ¿sí? El micobacterio bovino que él afecta sobre todo es al ganado. Pero si yo consumo ese alimento contaminado, pues yo me puedo afectar. La brucelosis, que es por la bacteria de la brucelas, que es por agua, por leches maltratadas, donde no están pasteurizadas. La teniasis y la cisticercosis, que son cestos que pueden afectarnos debido a consumir carne contaminada, pues con estos parásitos, sobre todo lo que son las carnes de cerdo. Los vectores y las plagas, entonces la proliferación de vectores, como estuvimos hablando en estos días, pues son todas esas enfermedades transmisibles al hombre. ¿Por qué? Por vectores, sea por ejemplo por el Aedes o por el Anófeles, que es el que produce la malaria, ¿sí? Que el que transporta la malaria nos pica y nos infecta con ella. Entonces vamos a controlar ¿cuál? La malaria,
la tripanosomiasis, el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis, la enfermedad del Chaga, entre otras. Sin embargo, es necesario que controlar esta proliferación de estos insectos, que ellos que son un vehículo mecánico. Acuérdense que estuvimos mirando que ellos son un vehículo mecánico donde ellos transmiten la enfermedad, ¿sí? Lo que son los zancudos, las moscas, las cucarachas, al igual que los roedores. Ellos son vehículos mecánicos que pueden ir llevando el microorganismo, el virus en su cuerpo y transmitírnoslo a nosotros a través de contacto o a través de la orina. Por ejemplo, las ratas, al orinar, por ejemplo, carne, ellos pueden a nosotros transmitirnos la leptospirosis. Si yo consumo una carne maltratada y que de pronto una rata que tenga leptospira, me alimento de ella, ahí yo entro a contaminarme por leptospirosis. Entonces, con este CISBEA, ellos van a identificar todos estos factores y van a mirar cómo se puede prevenir. En los factores de riesgo químicos, pues ya aquí entramos a hablar, ¿son de qué? De sustancias químicas, ¿sí? De gases, de líquidos, de sólidos inflamables, corrosivas y tóxicas que durante una generación, sea por la industria, ¿sí? Yo esté expuesto al riesgo de contaminarme con estos residuos químicos, sea porque es mi ocupación o porque estoy en la casa o porque es ya por algo económico, por ejemplo en las industrias que emiten determinados tóxicos y pues no tienen como la conciencia de que si yo vierto pues estos contaminantes puede entrar a contaminarse una persona al consumirlo, o por ejemplo cuando hay unas fumigaciones, ¿sí? Fumigaciones, por ejemplo, de cultivos y hay poblaciones aledañas donde ellas se pueden intoxicar debido a la inhalación de estos tóxicos. Aquí, ¿qué vamos a vigilar? Entonces vamos a vigilar sobre todo lo que son los plaguicidas, los organofosforados, los órganos clorados, los carbamatos, la pirenetrina, los pirinetroides y sustancias químicas prioritarias como son los metales pesados, el plomo, el mercurio y el cromo, que los utilizamos ya en lo que son ya procesos más industrializados, por ejemplo, los plaguicidas, cuando los usamos para controlar las plagas o cuando utilizamos los organoclorados para la fumigación. Por ejemplo, vemos acá al señor sin ninguna protección, ¿sí? Y él está aspirando pues este tóxico. Entonces ahí podríamos entrar a hablar de que él tiene un factor de riesgo químico que ahí tendría un factor de riesgo químico ¿cuál? Según lo que les dije acá anteriormente. ¿Qué factor de riesgo tendría el señor que está fumigando? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué factor de riesgo tendría él ahí? Un factor de riesgo químico, ¿por qué? Un factor de riesgo químico alto por los compuestos químicos propios del pesticida y al no tener la indumentaria necesaria hace que esté expuesto a los químicos del pesticida. Aquí el químico ingresaría por dónde? ¿Se acuerda que eso lo vimos Por inhalación, profe. Por vía Por contacto respiratoria. cutáneo. Muchas veces también Por vía algunos químicos respiratoria. hacen es contacto a la piel y generan cáncer de piel también. También O sea, Sí. y como el cuerpo humano también respira y transpira por los poros, muchos de estos químicos también entran por esa vía. Entonces estos químicos, como nos dice David, pueden ingresar, sea por inhalación, también puede ser por ingestión o puede por la piel, ¿sí? Y causarnos también daños, por ejemplo, puede causar una dermatitis por contacto con estos químicos. Por ejemplo, vemos acá el señor no tiene ningún tipo de protección, no usa careta,
no usa tapabocas, no se está protegiendo las conjuntivas, no se está protegiendo, ¿sí? Entonces aquí entraríamos a decir que es un factor de riesgo químico debido a qué? A la ocupación que él tiene, ocupacional. Ya si, por ejemplo, este señor... Entraría dentro de las enfermedades profesionales, ¿verdad? Sí, señora, aquí entraría entre las enfermedades profesionales por exposición a los pesticidas. Acuérdense que estos pesticidas pueden ser cancerogénicos, ¿sí? Puede ser un factor determinante en que el paciente pueda desarrollar un cáncer. Otras sustancias químicas, tenemos sustancias explosivas, tenemos gases como el gas propano y el metano. Las pinturas también pueden ser factores de riesgo químico, los sólidos inflamables como el plástico, la cera, las veladoras y otras sustancias como el cianuro o solventes como el benceno, el sileno y el tolueno. Entonces estos entrarían a ser parte de la vigilancia epidemiológica a nivel ambiental y está enmarcado en lo que hace el CISBEA. Los elementos básicos para desarrollar el sistema. Entonces, ¿cuáles son los sistemas básicos que tiene el sistema del CISBEA? Entonces, ellos deben de tener, ¿qué? Una estructura administrativa y presupuestal que lo soporte. Y esta estructura viene generada ¿de dónde? Del sistema de salud. Es decir, los rectores de todas las actividades que hace el CISBEA es el sistema de salud. Toda esa vigilancia o todo ese control que ellos están haciendo es a través de los rectores de sus actividades, que son los sistemas de salud direccionados, ¿por qué? Por la salud pública. ¿Cuál es el nivel operacional? Ellos van a tener una unidad de notificación, ¿sí?, que está enmarcada por la empresa social del Estado, quiere decir, por todo lo que son las empresas sociales del Estado, y se presta a través de ¿qué? Del PAF, de la atención, del plan de atención básico, donde va a haber ¿qué? Una vigilancia, un control y una inspección de estos factores de riesgo ambientales. Va a haber un recurso físico y logístico. Entonces, en cada nivel se va a ejecutar en el sistema, va a haber un equipo específico para cada proyecto. Los mecanismos para el funcionamiento del sistema, entonces va a haber documentos técnicos, quiere decir, no va a ser que yo voy y en un papelito voy escribiendo, no, son documentos técnicos, son fichas, se entrenan las personas, se capacitan para que ellos puedan diligenciar esta información. Ya en el sistema, en el subsistema de información, constituye 3 fases importantes. Acuérdense que ayer yo les contaba sobre mi experiencia con las bases de datos. Es muy importante la información que se registra, porque hay veces hay información que queda excluida, ¿sí?, del análisis debido a que está mal diligenciada. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que se estandarice esa información y que haya que se sistematice toda esa información en una base de datos. La segunda fase, que es organizar toda esta información a través de diferentes plataformas, ¿sí?, sobre software que contengan las variables fundamentales para el análisis. Es decir, voy a mirar cuáles son las variables que yo necesito para sacar un buen resultado o sacar una conclusión acorde con la población. Yo no voy a meter en esa base de datos toda la información, solo la necesaria, la que a mí me parezca relevante para poder identificar estos factores de riesgo ambientales. En la tercera fase voy a construir ya el software del CISBEA, el cual utilizará como soporte de bases de datos ajustadas y que demostrarán ser útiles en la organización de ¿qué? De esos análisis estadísticos epidemiológicos y la evaluación de la información. Entonces yo aquí ya he decantado qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve, y ya tengo esta base de datos más específica donde a mí me va a ayudar a ¿qué? A hacer análisis estadísticos epidemiológicos para poder evaluar esa información.
y poder ayudar a los sistemas de salud a través de esta información de cómo se debe de entrar a intervenir y a controlar diferentes factores de riesgo identificados que pueden causar enfermedad en el ambiente. ¿Cómo se realiza en el subsistema a nivel local y central? Los puntos a tener en cuenta para este análisis debe haber que una utilidad en el instrumento, es decir, que el instrumento sea útil, que sea fácil de diligenciar, que sea una actividad rutinaria, que la utilicen los inspectores, que son los que van y hacen esa vigilancia y ese control, que haya un instrumento estandarizado, como ya se los dije, que haya un instructivo, si es una persona nueva, pues que haya un instructivo donde él aprenda cómo recoger esa información y que la calidad de ese diligenciamiento de esa información esté acorde con la formación escrita, con lo que yo escribo en el papel y con lo que se transcribe a las bases de datos. Hay una representatividad del evento, ¿sí? Que están bajo vigilancia. Entonces, mirar en esas bases de datos donde se incluyan variables que reflejen y me den información relacionada con qué, con esa inspección, esa vigilancia y ese control de esos factores de riesgo. Vamos a hacer ¿qué? Una agrupación de esas variables acorde a qué? A la estructura del sistema de vigilancia. Por ejemplo, si yo voy a hacer vigilancia en tuberculosis, entonces yo voy a agrupar estos factores de riesgo que pueden influenciar con la presencia de la tuberculosis en la población. Por ejemplo, ¿quién me puede decir un factor de riesgo que puede influir en que en una población haya tuberculosis? ¿Algún factor que de pronto se relacione y que yo diga, ese factor me hace que esa población sea más susceptible a adquirir tuberculosis? Creo que sí. Dime, El asbesto, ¿cómo se llama eso? ¿el resto? Sí, eso. No da POC, eso no llega a la tuberculosis. No, no. El asbesto sí puede producir una insuficiencia respiratoria crónica, pero eso ya es más por químicos. La tuberculosis es por microorganismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar, por ejemplo, si aquí tenemos una persona que está con la infección activa, ¿sí? Y resulta que esa persona vive con 10 personas más. ¿Será que esa condición en ese grupo hace que ella sea más susceptible a adquirir la enfermedad? Entonces, ¿qué pensarían? Sí, ya que es una enfermedad que se esparce por el aire. Por el aire, ¿sí? Quiere decir, en la tuberculosis nos infectamos a través de contacto directo, entonces si las personas están en hacinamiento, pues va a ser más fácil que yo me pueda contaminar. Entonces mirar esas variables que yo tenga que vea que son factores de riesgo importantes y yo las voy agrupando. Por ejemplo, población susceptible, que hay brotes en esa población, viven en hacinamiento, tienen una mala alimentación, tienen mala higiene. Entonces yo empiezo a agrupar estas variables para poder tener una mejor información para la vigilancia y el control. A cada variable se le debe dar ¿qué? Un código. En las bases de datos se utilizan códigos estandarizados. Entonces, que estén estandarizados estos números con los que nosotros vamos a identificar esas variables. Que haya facilidad para analizar esa información, que no sea muy dispendioso el organizarlo, el interpretarlo, que sea fácil de entender. Que la facilidad del análisis de cada una de las variables que conforman el subsistema, quiere decir que sean variables que la persona que vaya a analizarlas entienda de qué se habla esa variable. Por ejemplo, si yo le coloco un código que no va acorde con la característica de la variable, pues va a ser más difícil para la persona que va a analizar la información de identificarla.
que haya una oportunidad en la entrega de la información. Acuérdense ayer cuando les hablaba que uno de los grandes problemas del sistema de vigilancia epidemiológica es eso, esa fragmentación de la información, donde uno es el que va y la recolecta, otro el que la analiza, otro el que la digita. Entonces, que sea oportuna esa entrega de esa información, no que yo fui, hice inspección y me quedé con la notificación o el formulario guardado y lo llevo a la semana. Entonces, que sea oportuna la entrega, que haya un buen flujo de esa información y que se pueda evaluar, ¿sí? Evaluar esa información a través de ¿qué? De indicadores, para mirar si esa información, si es oportuna, si es verídica, si es buena y si me ayuda para identificar estos factores de riesgo ambientales. ¿Cuál va a ser la intervención? Entonces, la intervención va a ser por normatividad distrital y por las normas técnicas colombianas. Ya esto es de carácter oficial, que es decir, no es que yo voy, yo tomo la encuesta, identifico y yo voy a intervenir, ya no, ya esto va soportado por una legislación nacional. Ya ya lo que es la operación, ya lo que vamos a realizar, estas visitas de qué, de inspección sanitarias, vamos a tomar muestras, vamos a hacer campañas de promoción y prevención, vamos a hacer actividades en la comunidad, por ejemplo, cuando ellos utilizan aguas maltratadas, ¿sí? Entonces vamos a darle campañas a estas poblaciones donde ellos aprendan a filtrar o se les va a dar filtros a estas poblaciones para que ellos puedan consumir el agua, pues que no le vaya a causar una enfermedad diarreica aguda. Vamos a hacer un desarrollo de qué? De estrategias específicas que a mí me permitan qué? Procesos de qué? De vigilar, de controlar esos diferentes puntos críticos y yo ya los identifiqué a través de la inspección, pues voy a identificar esos puntos críticos y voy a hacer procesos y procedimientos que me ayuden a qué, a controlarlo, a disminuirlo y en lo posible a que ese factor ambiental pues no se presente en esa población. En las fuentes de información se utilizan los instrumentos de rutina como la inspección, la vigilancia y el control, se recogen estas variables que están relacionadas con ¿qué? Con el producto, el lugar donde está ubicada, el tiempo, ¿sí? Porque es un análisis que yo no lo hago de un día, sino que es una inspección de un tiempo determinado, ese análisis y esa intervención. Y la importancia de que una de las cosas más importantes, pienso yo, en cuanto a este sistema de vigilancia epidemiológica, es la estandarización de la información, de que sea una información que sea clara, concisa, verídica, que aporte información para yo poder determinar estos factores ambientales que están afectando la salud y que de aquí se pueda desplegar políticas públicas, se pueda desplegar un control, una prevención de la enfermedad como tal. En sí esto era, muchachos, lo que les traía sobre el CISBEA. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema. Quisiera escucharlos si les quedó claro, si tienen alguna pregunta, nos devolvemos en alguna diapositiva. Los escucho. ¿Hay alguna inquietud? Por mi parte no, profe. De la mía tampoco, profe. ¿No? No, señora. ¿No? Es un tema bien Profe, usted es muy interesante. buena poniendo. Es un tema, muchas gracias, es un tema muy interesante, ¿sí? Donde que vemos cómo el CISBEA va tomando diferentes factores importantes, ¿sí? Para lo que es que están relacionados con la salud, donde mira los factores físicos, los químicos, los biológicos, los del ruido. Entonces vemos cómo se ha ido especializando y cómo estamos interconectando. Antes era solo la enfermedad era huésped, agente, ¿cierto? Pero ahora estamos viendo que también
influyen otros factores y ya estamos empezando a intervenirlos, a vigilarlos, a controlarlos para poder prevenir posibles enfermedades en la población de condiciones que se pueden prevenir con intervenciones a tiempo, ¿sí? O generando políticas públicas que no permitan, por ejemplo, que salga un alimento que pueda producirle enfermedad a una persona. Por ejemplo, lo que nos hablaba era David, lo del jugo de las cajitas, ¿sí? O por ejemplo, las personas que fuman. Hasta hace muy poco tiempo empezaron a decir que el cigarrillo era nocivo para la salud. Antes no. Entonces, es muy importante me parece importante traerles este tema a colación a ustedes sobre el CISBEA, ya que está muy relacionado a nivel profesional. ¿Tienen alguna inquietud, muchachos, o no? ¿No? ¿Nada, Nico? Nicolás, nada, ¿no? No, profe. Bueno.